¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta sesión del discipulado bíblico a través de Internet. Mi nombre es Gonzalo Reina y el día de hoy vamos a hablar acerca de la oración. Y es importante hablar de este tema de la oración porque escuchamos que de pronto nos dicen cuando hay, sobre todo algún problema, cuando hay un problema nos dicen, pues ora a Dios, voy a estar orando por ti. Pero, ¿y qué es eso de estar orando? ¿Cómo es que se lleva a cabo? ¿Por qué es importante el hacerlo? Y esos son algunos de los aspectos que en esta noche vamos a estar estudiando a lo largo de la próxima media hora. Fíjense que la oración es algo que nos lleva a estar en comunión con Dios. Y esta comunión entre el Señor Jesucristo y el Padre fue constante, fue muy íntima. Nosotros podemos ver que cuando el Señor Jesucristo oraba, sucedían cosas maravillosas. Sucedían cosas que realmente cuando uno las lee, dice, wow, ¿cómo pudo haber ocurrido? Inclusive, si tú, amigo que nos estás viendo, tú no crees en Dios, pero tú al momento de leer que de pronto Él oró y se levantó un paralítico, un ciego fue sanado, eso es algo verdaderamente sorprendente y es cuando uno dice, wow, o sea, el Señor Jesucristo tenía poder verdaderamente para hacer las cosas. Y vemos que el Señor Jesucristo oró mientras era bautizado, oró al comienzo de su ministerio, en lugares desiertos, oró en un monte antes de que Él fuera arrestado y apresado para después ser crucificado. Entonces, si nosotros debemos de seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, entonces, si Él oraba, nosotros también vamos a orar. Entonces, como habíamos visto, el tema que hoy vamos a tratar es la oración. Pero primero que nada, necesitamos nosotros saber qué es la oración. Y la oración, queridos amigos, es hablar con Dios. Es el medio de comunicación que nosotros tenemos hoy en día para podernos acercar a Dios. Es poderle decir a Dios nuestros problemas, nuestros sentimientos de dolor, también nuestras alegrías. Nosotros podemos expresarle así como platicamos con un amigo. De esa misma manera nosotros vamos a comunicarnos con Él y vamos a estar orando a Él. Y no hay necesidad de ocupar, perdonen ahí, no hay necesidad de estar ocupando palabras muy rebuscadas o palabras que son sacadas casi del diccionario. No, porque no es necesario hacer eso, porque Él conoce nuestro corazón. Entonces, si nosotros le decimos simplemente, perdóname por favor por el pecado que hice hoy, lo robé, está bien, me dieron dinero de más y no lo devolví, eso es robar, perdóname por favor. Él nos escucha. Y no le estoy diciendo, oh, perdóname por haber hurtado esa cantidad de dinero que no me pertenece. No, simplemente expresarle lo que nosotros sentimos. Y esa es precisamente la oración. Y la oración, un elemento que debe de incluir la oración es que debemos de dar gracias. Y esto es algo que puede costarnos trabajo, el que demos gracias cuando estamos teniendo alguna situación difícil. Nos cuesta mucho trabajo dar gracias. Y algunos podrán decirme, bueno, pero es que tú, Gonzalo, estás loco al decir que vas a dar gracias porque te ocurrió alguna desgracia. Y sí, parece locura. Pero cuando tú le agradeces a Dios por las cosas malas en oración, entonces en ese momento vas a recibir una bendición especial de parte de Él. Ahora bien, fíjense que cuando uno está orando de manera sincera, uno simplemente no le va a dejar nada escondido a Dios. Es decir, como si uno le abriera su corazón. Dios conoce todo.
Dios, querido amigo que nos estás viendo, Dios conoce todo. Entonces, en el momento en el que nosotros nos acercamos a Él ya sabe lo que hay. Pero también es necesario que nosotros le digamos, ¿sabes una cosa? Me duele la situación familiar por la que estoy pasando. ¿Sabes una cosa? Estoy preocupado porque no tengo trabajo. Y entonces vamos a estarle diciendo aquello que tenemos en lo íntimo. Y en muchas ocasiones son cosas que ni siquiera le decimos a alguien que conocemos. A nuestros amigos tal vez. Algunas veces y algunas cosas se las diremos a nuestros amigos. Pero este amigo que está disponible en cualquier hora y en cualquier lugar va a escucharnos en todo momento. Así que gracias a Dios porque contamos con esta maravillosa bendición de poder orar a Dios. Y fíjense una cosa, el Señor Jesucristo nos habla de esta necesidad que tenemos todos tenemos una necesidad de orar. Y cuando nosotros revisamos el Evangelio de Lucas, en su capítulo número 18, versículos 1 al 8, nos dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta parábola que refirió el Señor Jesucristo habla de una mujer que estaba insistiendo, insiste hasta que el juez le colmó la paciencia, como decimos de manera común, y ya le respondió. Pero este personaje era un juez injusto, y si él que fue injusto le respondió, Dios siendo justo, Dios buscando el darnos todo el amor posible, por supuesto que nos va a responder. Y esto es maravilloso porque cuando nosotros comenzamos a probar a Dios en la oración, ahí nos vamos a dar cuenta de que Él va a efectivamente a respondernos. Ahora, algo que nos preguntamos, ok, ya estoy convencido de que tengo que orar. ¿Cuánto tiempo o con qué frecuencia debo de orar? El Señor Jesucristo oraba en todo momento, pero hay otros personajes bíblicos que nosotros podemos tomarlos también como referencia que oraban de manera constante. Un ejemplo de ellos, de estos personajes, era Daniel, que él oraba 3 veces al día. Y otro personaje que también está registrado en la Escritura es David. Pero fíjense una cosa, particularmente respecto a Daniel. Cuando nosotros vemos en Daniel capítulo número 6, versículo número 10, vemos que la Escritura nos menciona por qué razón Daniel estaba orando. Bueno, ¿cuándo es que registra que oraba 3 veces? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces, al momento de que dice la Escritura como lo solía hacer antes, entonces damos por hecho que antes de este momento él estaba orando. Pero lo interesante aquí es qué había ocurrido, qué edicto había sido promulgado, había sido
publicado, se había emitido para que él dijera, bueno, pues se promulgó el edicto, yo sigo orando. Bueno, fíjense que aquí el asunto es que el rey Darío había puesto a Daniel como uno de los gobernantes, pero Daniel estaba por encima de los otros dos gobernantes. Entonces los otros dos que estaban abajo se empezaron como a poner celosos, como aquel judío va a ser superior a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Tramaron el convencer al rey. Mira, rey, en los próximos 30 días que ningún hombre pida cosa alguna a otro Dios o a otro hombre más que a ti. 30 días, en los próximos 30 días. Y el rey dijo, está bien, lo firmamos, se emitió el edicto, y la consecuencia para aquel que no cumpliera con ese edicto era que lo echaban a un foso de leones. Recuerdan que en la sesión anterior mencionábamos que el león era un animal bastante temido. Bueno, pues aquí vemos otro ejemplo de cómo el león era ocupado precisamente para matar. ¿Ok? Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Pues Daniel, pues yo voy a confiar en Dios. Y se puso a orar y fueron y le dijeron, mire, ahí está orando, no cumplió con el edicto. Y naturalmente fue puesto en el foso de los leones. Pero aquí ocurre algo interesante, porque es echado en el foso de los leones. Puesto una piedra, sellado. Y al siguiente día el rey se para, no pudo dormir en toda la noche, todavía fue así casi susurrando. Le dijo Daniel, sí, rey, aquí estoy, no te preocupes. Dios mandó cerrarle la boca a los leones y mira, no me pasó absolutamente nada. Y entonces, qué extraordinario ejemplo de cómo en algunas ocasiones tenemos que ser llevados por situaciones poco agradables, pero cuando confiamos en Dios, sabemos que todo va a resultar maravilloso. La fe que tenía Daniel, sin lugar a dudas, era bastante. Pero gracias a Dios porque lo tenemos como ejemplo. Y esto mismo puede ocurrir con nosotros. Quizá no nos van a arrojar a un foso de leones, pero quizá pueden llevarnos a una situación en el trabajo donde nos estén acusando injustamente de alguna cosa que no hayamos hecho nosotros, y Dios va a responder nuestra oración y vamos a ser librados con justicia. Así que gracias a Dios porque contamos con este recurso maravilloso que es la Biblia. Y entonces, fíjense, viene después de esto una pregunta que pudieran algunos hacerse. Bueno, ok, sí, oro. He sabido de que hay gente que ora. Yo inclusive he orado, pero ¿Dios escucha las oraciones? Porque hay veces que pareciera como que Dios no está escuchando nuestras oraciones, y de manera tajante, de manera determinada podemos decir que sí. Dios sí escucha las oraciones. Y hay dos versículos que me gustaría leer para ustedes. El primero de ellos se encuentra en el segundo libro de las Crónicas, capítulo número 7, versículo número 14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, aquí todo este capítulo 7 de segundo libro de las Crónicas es maravilloso porque habla de lo que Dios estaba tratando con Salomón. Y particularmente, fíjense que dice, si se humillare mi pueblo. Esto, algo a lo que podemos sacar de este versículo es que nosotros debemos de reconocer quiénes somos y que por su misericordia Dios
no ha acabado con nuestra vida. Y oraren y buscar en mi rostro, es decir, que sean constantes, que al momento de orar uno sea constante, Él entonces va a escuchar y va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra, es decir, va a restaurar aquello que estaba mal. Para este caso particular de lo que habla con Salomón, pero es un ejemplo que nosotros podemos tomar de que si oramos, el Señor va a escucharnos y va a respondernos. Ahora, otro ejemplo que podemos nosotros tomar en esta noche es lo que ocurrió con Jonás. Jonás es un personaje interesante porque ha sido atacado esta cuestión de que fue tragado por un gran pez y dicen que no puede ser posible, pero bueno, si lo dice la Biblia es la autoridad, y si dice que ocurrió es porque así fue. Ya en algún día Dios nos va a decir, bueno, así le hice, pero miren, nosotros debemos confiar y creer todo lo que dice la Escritura. Dice el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 1 y 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Entonces, ahí Jonás está diciendo que él oró y Dios lo escuchó. Y eso es algo que es maravilloso. Y muchos de nosotros, si tú tienes a un amigo que es cristiano, pregúntale: oye, ¿has alguna vez orado y Dios te ha respondido? ¿Cómo te ha respondido? Y escucha lo que esta persona te pueda decir. Pero debemos de ser claros en algo. Dios escucha nuestra oración, es cierto. Pero la respuesta que Dios nos da, ahí es donde tenemos el conflicto y por lo cual decimos: no, es que Dios no me escuchó. Porque Dios va a responder de tres maneras. Nos va a decir que sí, nos va a decir que no, o nos va a decir espera. Y la respuesta que generalmente estamos esperando es sí, y ya, en este momento. Y particularmente nosotros que estamos ya en una época en la que todo tiene que ser rápido, queremos que todo se haga rápido y bien. Y creemos que Dios va a ser como una lámpara donde se conceden los deseos, que nada más lo frotamos y se va a conceder el deseo que queramos. No, Dios no es así. Dios no es así porque nosotros debemos de orar conforme a lo que Dios quiere. ¿Ok? Y ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de esto, pero la respuesta de Dios no siempre va a ser un sí. Y cuando nos dice espera, nos desesperamos. Y cuando nos dice no, nos enojamos. Porque queríamos que a fuerza obtener lo que nosotros le estábamos pidiendo. Entonces, vimos, por ejemplo, que Daniel seguramente oró allí en el foso de los leones: Señor, líbrame de esta injusticia por la que estoy pasando. Y Dios le respondió. Pero con relación al no, podemos tener dos motivos por los cuales su respuesta sea no. Uno, que no es la voluntad de Dios. Y aquí podemos tener como ejemplo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo hacía una oración constante, ¿sí?, para que él fuera sanado. Y esto lo vemos en la segunda epístola a los Corintios, en su capítulo número 12, versículos 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él estaba pidiendo
ser sanado de una condición que no se sabe con certeza qué era lo que pasaba con el apóstol Pablo. Y la respuesta de Dios fue no. No. 3 veces oró. La respuesta fue no. Pero si ese ejemplo no es suficiente, podemos nosotros ver que hay ocasiones en las que ese no también se debe a que nosotros estamos pidiendo algo que no nos conviene. Y nos dice la epístola de Santiago en su capítulo número 4, versículo 3. Algo que, bueno, Santiago de por sí es muy directo en su lenguaje. Eso es algo que particularmente me agrada mucho de esta epístola. Él va directo al punto. Y dice Santiago 4:3: Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Cuántas ocasiones nosotros queremos algo? Por ejemplo, que nos aumenten el sueldo. Y la respuesta es no. La respuesta simplemente es un no. Pero la razón es porque en nuestro corazón, para lo que queremos, pues con eso me voy a poder comprar esto. Y eso no nos conviene. Y por eso Dios nos dice que no. Así que tenemos ya algunas cuestiones del por qué Dios nos dice no. Y en el espera simplemente es seguir constantes orando. Constantes en esa oración para que nosotros estemos presentándola en todo momento, y en esa constancia en la oración vamos a recibir bendiciones maravillosas, por lo cual no debemos de preocuparnos. Es cierto, cuando tenemos el problema encima es bien difícil, sobre todo cuando son cuestiones delicadas, por ejemplo, la salud. Queremos que la respuesta sea así, pero cuando Dios la respuesta que da es una espera, y vemos a nuestro familiar o a nuestro amigo enfermo, al hijo que está enfermo, nos duele muchísimo. Pero cuando nosotros damos gracias, que era lo que les mencionaba hace un momento, cuando nosotros damos gracias por la situación por la que está pasando nuestro familiar, Dios nos da una bendición hermosa, hermosa. Ahora bien, respecto al cómo nosotros debemos de orar. Esta es una pregunta que posiblemente por la religión popular se puede tener un poco de confusión, ya que se cree que por repetir algo que fue una oración simplemente modelo, esa es la forma de hacerlo. Y nosotros ya vimos que nosotros en la oración podemos expresarle a Dios lo que sentimos. Y no es algo que esté sacado nada más del pensamiento de alguien, sino que está basado en los ejemplos que tenemos dentro de la misma Escritura. El Padre Nuestro, es cierto, está en la Biblia, está en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas. Es algo que, si bien dijo el Señor Jesucristo, bueno, ustedes van a orar así, pero eso es nada más un modelo con el cual nosotros vamos a orar. Porque si nosotros pensamos un poco, bueno, a ver, en el Padre Nuestro, ¿en qué momento yo le estoy diciendo que me siento mal porque tengo a un familiar que está sumamente grave? ¿O en qué momento le estoy diciendo que me siento triste? O sea, sí estoy expresando algunas cosas muy generales, y por eso es que es una oración modelo. Y entonces, cuando tú ores, simplemente exprésale lo que tienes. Y fíjense una cosa, una de las oraciones más íntimas que queda registrada en la Escritura de parte del Señor Jesucristo es aquella que hizo en el jardín del Getsemaní, o el huerto de Getsemaní, antes de que lo apresaran.
Y si nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, en su capítulo número 22, vamos a ver que es una oración que muestra mucho de la parte humana del Señor Jesucristo. Lucas 22, 29 al 42. A ver. Y saliendo se fue, es el versículo 39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es cuando dice pasa de mí esta copa, es que yo no pase por el sufrimiento por el que voy a pasar. Él ya sabía lo que le iba a ocurrir. Y todavía dentro de su humanidad, el Señor Jesucristo le dice: si se puede, por favor, evítamelo. Evítame pasar por eso. Y la respuesta del Padre fue no. Entonces, si Dios al Señor Jesucristo le dijo no, nosotros, ¿por qué habremos de sentirnos mal cuando nos dice no el Señor Jesucristo? Entonces, nosotros debemos de ver que Él expresó un sentimiento sumamente profundo. Y es por eso que nosotros, cuando oremos, debemos de expresar aquello que sentimos. Ahora bien, de esta oración modelo, en muchas ocasiones nosotros la decimos o la repetimos y no sabemos realmente cómo es que está formada. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo que nosotros debemos de hacer es que, como hijos de Dios, aquel que acepta a Jesucristo se vuelve su hijo, se está dirigiendo a Dios y le llama Padre porque es hijo de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y nuestra oración debe de incluir ese anhelo de que el Señor venga pronto. Él viene y que venga a establecer su reino. Eso es lo que nosotros debemos de pedir, y que sus propósitos se cumplan en todo lugar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y aquí podríamos decir, en esta parte van todas nuestras necesidades y expresarlo. Y mira, tengo problemas con el trabajo, tengo problemas con el carro que se descompuso, con el hijo que es desobediente, con el esposo que es un borracho, y con todas las necesidades que tengamos. Aquí nosotros las podemos expresar, pero es de nueva cuenta, es nada más un modelo. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es una cuestión espiritual. Si nosotros queremos ser perdonados, debemos de perdonar a los que nos han hecho mal. Y para poder perdonar como Dios nos perdona a nosotros, debemos de pedirle a Él que nos enseñe a perdonar. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hablamos la sesión pasada de las tentaciones. Las tentaciones van a llegar a todo momento, por lo cual nosotros debemos de estar pidiéndole que nos cuide de que no caigamos en la tentación. Va a llegar la tentación, pero que en el momento no la veamos y pequemos. Que nos cuide de pecar, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y nosotros debemos de alabar a Dios porque Él es digno de toda la alabanza. Entonces, esto es el modelo de la oración. Vemos que esta oración comienza con adoración, poniendo en primer lugar a Dios y reconociendo quién es, y después vienen nuestras partes personales, nuestras necesidades. Así que esta es la oración modelo, y nosotros solamente podemos guiarnos para expresarle a Dios lo que sentimos. Y gracias a Dios porque en esta noche pudiste conectarte con nosotros. Haciendo un breve resumen de qué hablamos de que la oración es
la forma en la cual nosotros podemos comunicarnos con Dios, y es hablar como hablamos con algún amigo. Y dentro de esas respuestas que vamos a recibir a la oración puede estar un sí, puede estar un no o puede estar una espera. Y cuando tengamos alguna situación difícil, debemos de agradecer a Dios por lo que estamos pasando, sea bueno o sea malo. ¿Y con qué frecuencia debemos de orar? Bueno, debe de ser un estilo de vida, así como respiramos, así nosotros debemos de orar. Cada que tengamos oportunidad, aprovechemos para estar en comunicación con Dios. Que Dios te bendiga mucho. Deseo que la paz del Señor esté en tu corazón, que tengas un buen fin de semana y el próximo martes nos conectamos a las 7 de la noche, hora del centro. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor sea contigo.